Godoy tiene la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, adelantando mi voto favorable al presupuesto que fue bien explicitado por nuestro miembro informante, el senador Aníbal Fernández, y luego por las senadoras. Creo que a nadie debe sorprender el tratamiento de este presupuesto, porque si uno hace un análisis retrospectivo de los últimos 11, 12 años, va a encontrar que hay un hilo conductor, hay un mismo presupuesto, es decir, varía según las circunstancias, según las complejidades del año, pero es prácticamente el mismo presupuesto. Un presupuesto que piensa en un proyecto de país inclusivo, en un proyecto de país que crece y que distribuye el ingreso. Acá, la verdad, que tenemos que sentirnos orgullosos de que hace 11 años que no votamos presupuestos que tienen que ver con endeudamiento, que tienen que ver con ajuste, además presupuestos que se abordan en tiempo y en forma, según lo establece la Constitución, porque a partir del 2003, de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner, el presupuesto llega en tiempo y en forma, y con el tiempo para ser discutido, para ser debatido, con la explicitación de las distintas áreas de gobierno. Pero fundamentalmente un presupuesto que tiene que ver con incluir, que tiene que ver con crecer, lejos de endeudarnos y lejos de los ajustes a que estuvimos acostumbrados por muchos años en la Argentina. ¿Por qué? Porque acá impulsamos políticas contracíclicas que tienen que ver con activar el consumo. A algunos no les gustó que nosotros dijéramos que promovemos el consumo. Promovemos el consumo implica generar trabajo, implica generar mayor ingreso, implica fortalecer el mercado interno, implica poner en valor la producción, implica poner en valor el trabajo, sostener el trabajo, que ha sido una de las cuestiones obsesivas que ha tenido este gobierno a lo largo de los 11, 12 años, después de haber padecido la crisis de tener el 25-26% de desocupación. Entonces, esto es lo que ha promovido este gobierno, con un programa sólido, coherente y fundamentalmente inclusivo. Esto es lo que hemos hecho. Obviamente que los problemas aparecen, pero ¿por qué aparecen? Aparecen porque también la sociedad cambió. La sociedad del 2001-2002 no es la sociedad del 2012, 2013 y 2014. Es una sociedad que fue cambiando, se fue transformando, porque hubo un gobierno que fue generando expectativa, que fue satisfaciendo esas demandas y comenzaron a aparecer demandas nuevas. Nosotros podemos decir de manera orgullosa que este gobierno levantó el piso de la demanda y hoy hay demandas con cierta complejidad y en buena hora que aparezcan nuevas demandas, porque esto implica mejor calidad en la respuesta de la demanda. Esto implica también que en la Argentina hubo movilidad social. Nadie puede desconocer que en la Argentina del 2001-2002, una Argentina que cambió, pero fundamentalmente por estas políticas y por una fuerte intervención del Estado, un Estado sólido, un Estado solidario que siempre arbitró en favor de los más vulnerables, en favor de los que menos tienen. Y acá se hizo un análisis así muy rápido, porque no les gusta que nosotros hablemos del tema de la complejidad internacional. Parece que el país vive aislado del mundo. Lejos de vivir aislado, es un país que se ha interrelacionado, que se ha integrado, que tiene relaciones con el mundo, que hemos firmado acuerdos con grandes países, pero tuvimos una crisis, que la crisis financiera del 2008, que fue financiera, luego se tradujo en una crisis económica y que afectó al corazón del sistema económico internacional y ha impactado fuertemente en países desarrollados y en países también en vías de desarrollo. Por eso nosotros advertimos que hay países como la China que crecían al 11% y va a crecer al 7%. Vemos que países como Brasil que crecen el 1%. Vemos que en la Europa está países que desaceleraron el crecimiento, otros países que están en recesión. Hay menos comercio, se vende menos, se compra menos. Y esto implica también, es decir, que nuestras exportaciones se vean afectadas. Pero por suerte, este país, durante los años antes de la crisis del 2008, justamente
avanzó con niveles de crecimiento, con niveles de distribución, con una masa salarial que se expandió, que esto permitió un mercado interno robusto, con volumen, y que posibilitó que nosotros pudiéramos resistir en alguna medida, es decir, los efectos de la crisis financiera internacional, con políticas justamente que estimularon el consumo, que estimularan el mantenimiento del trabajo. Por eso siempre la vimos a nuestra presidenta tomando iniciativa, anunciando medidas, porque la mayor preocupación era ver cómo seguíamos creciendo, cómo seguíamos manteniendo la actividad, cómo seguíamos manteniendo el empleo. Y si uno advierte en este presupuesto, es un presupuesto que tiene que ver primero con seguir poniendo en valor al Estado como una palanca, como un pilar fundamental para poder impulsar el desarrollo y para poder arbitrar en favor de los que menos tienen. Por eso es un presupuesto que tiene un carácter inclusivo. Uno ve que los gastos, la inversión en la cuestión social se ha aumentado, prácticamente significa el 60%, 25% más en relación al año anterior. ¿Y cuáles son los rubros que han crecido? Fundamentalmente el poder sostener el sistema previsional, poder sostener la asignación universal por hijo. Estas cuestiones tienen que ver con incluir a muchos argentinos. Con el sistema previsional hemos incluido a casi 6 millones de argentinos, con la asignación universal 3 millones de argentinos, más la generación de empleo que hemos llevado adelante. Entonces, casi la mayor parte del presupuesto se destina a esto. Después se destina a educación, se destina a cultura, se destina a salud, se destina a ciencia y tecnología. Y obviamente tenemos un tema que nadie puede discutir, que lo hemos cambiado, que cambiamos el paradigma en la Argentina. Hasta la llegada de Néstor Kirchner, este país se endeudaba y se sobreendeudaba. A partir de Néstor Kirchner, decidió que este país debía comenzar a crecer y a partir del crecimiento recién podíamos pagar, y es así como reestructuramos la deuda pública y tuvimos 2 canjes de deuda, la de 2005 como el 10, donde prácticamente entró el 93% de los acreedores. Y hoy podemos decir que en el gasto destinado a la deuda pública es el 8%. Quiere que le ponga comparativamente, los datos comparativamente, en el 92 destinábamos el doble, más del 8%, el doble del 8%. En la crisis del 2001 destinábamos el triple para el pago de la deuda pública. Hoy el 8%, un 10% más del año pasado. ¿Por qué? Porque vamos a reducir en 1/3 la deuda que hay que pagar en el 2006 y en el 2019. Es decir, que le estamos reduciendo la deuda al próximo gobierno. Entonces, esto es lo que implica aprobar este presupuesto. Y por otro lado, advertimos una oposición que así libremente salió a decir que iba a derogar todo. Competían a ver quién iba a derogar más leyes. Acá hubo un senador que está en el podio de los derogadores y derogaban la asignación universal por hijo, iban a derogar la administración del sistema previsional, van a sacar impuestos, y de repente se dieron cuenta que esto no lo acompaña a la sociedad, porque esto ha quedado y esto lo van a tener que continuar cualquiera que sea gobierno a partir del 2015, la asignación universal, la recuperación de YPF, el sistema previsional, solidario. Entonces se empezaron a dar cuenta, pero entran en una contradicción, porque dice, bueno, vamos a mantener esto, pero por otro lado, ¿qué dicen? Desfinanciamos al Estado. Se plantean desfinanciar al Estado, porque rápidamente van a la sociedad rural y dicen, vamos a eliminar los derechos de exportación, vamos a eliminar las retenciones, que implican un 11% de la recaudación. Y este fondo solidario de la soja llega a las provincias. Prácticamente la mayoría de las provincias, la sobra, el 50% de la sobra, se realiza con este fondo. A la provincia de San Juan en los primeros 8 meses llegaron 350 millones de pesos. Para el año 2015 van a llegar 700 millones de pesos y muchos municipios pueden realizar obras que tienen que ver con mejorar la calidad de vida del pueblo. No me gusta hablar de la gente porque es un concepto abstracto, del pueblo.
Es decir, mejorar la calidad del pueblo, de los que menos tienen, de los que viven en los lugares más alejados. De repente dicen, vamos a terminar con el impuesto a la ganancia. Es decir, esto es un impuesto a la ganancia que le toca al 10% de los trabajadores registrados. El 90% está eximido. Y esto implica, es decir, un monto de recursos que significaría no poder pagar la asignación por hijo, implicaría no poder construir hospitales, no poder construir escuelas. Estos que hablan de la ficción, ¿de dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Cuántas escuelas se han construido? 1.800 escuelas. ¿Cuánto hace tiempo que no se construían escuelas? ¿Cuántos hospitales se construyeron? ¿Cuántos pavimentos y rutas se han podido hacer? Hace poco en San Juan estaban hablando de la obra del año, una obra que ha salido carísima, pero que es parte del corredor bioceánico que va a permitir conectar a Brasil con el Pacífico, pensando en los mercados que tenemos en el sudeste asiático. Es decir, ¿cuál es el país de la ficción? El país de la realidad, que mejoró las condiciones y la calidad de vida de los argentinos, que hemos podido crecer, es uno de los países con cobertura, es decir, en el sistema previsional más importante de América Latina, hemos bajado los niveles de desigualdad, hemos podido distribuir el ingreso. Esto es lo que ha hecho esta Argentina. Porque si no, explíquenme ustedes, explíquenme en la oposición, por qué nuestra presidenta hoy, después de muchos años de gobierno y superar dificultades y complejidades, tiene más del 40% de imagen. Ninguno de sus candidatos puede llegar a eso, porque en realidad nuestra presidenta tiene una distancia sideral con quienes hoy pretenden ser presidente en la Argentina. Entonces, les digo, estos que hablan y descalifican permanente al presupuesto. Nosotros, en la provincia de San Juan, vamos a recibir casi 27.000 millones de pesos, 37% más. ¿Qué es esto que dicen que a las provincias no le llega? En las provincias le ha llegado de todo tipo de obras. Mire, en la historia del país va a haber un gobierno que haya distribuido con más sentido federal los recursos hacia las provincias. Ha llegado a los rincones más chicos. Hay una escuela, hay un centro de salud, hay pavimento, hay cloaca, hay agua potable. Entonces, ¿qué vienen a decir? Entonces, ¿saben lo que es? Que nosotros sabemos qué es lo que queremos. Nosotros sabemos cuál es el país que pensamos. Obviamente, el pensar en un país para 40 millones de habitantes es audaz en esta Argentina y genera problemas, y genera irritación, y genera descalificación de los grandes grupos económicos que estuvieron acostumbrados a decidir en este país. Por primera vez en 12 años, quien decide en este país, quien surge de la voluntad popular, decide la política por encima de las corporaciones. Entonces, nosotros tenemos muy claro qué tenemos que hacer. No nos pueden decir, y la gente, el pueblo nos conoce, lo conoce por nuestras obras, por lo que hemos hecho, por el esfuerzo que hemos puesto, por el coraje que pone nuestra presidenta. Yo le digo a la oposición que no termine escuchando a los grupos estos que se reunían en el Mar del Plata de idea. Estos son los grupos que expresan a los sectores minoritarios, son los grupos que permanentemente piensan en el interés sectorial, en el interés personal, en detrimento del conjunto de los argentinos. Basta de estos economistas que no dan clases, son todos unos fracasados. Entonces nosotros tenemos claro acá qué es lo que queremos, cuál es el país. Le piden una interrupción antes de terminar. Cuál es el futuro para nuestras generaciones. Por Senador. eso veo que en definitiva acá están en pugna dos países. El país que nosotros estamos sosteniendo y que expresa nuestra presidenta y que tendrá sus candidatos para continuar el proyecto del 2015 en adelante, y la otra propuesta que queda reducida a los grandes grupos económicos y que su fiel expresión es Mañeto. Nada más, señor presidente.